Camboya, una tierra de templos antiguos, es un país que ha sido testigo de innumerables historias a lo largo de los siglos. Desde las majestuosas estructuras de Angkor Wat hasta los rincones más remotos de su paisaje, cada piedra y cada árbol parecen susurrar relatos de un pasado glorioso y a veces doloroso, y paisajes exuberantes. Lleva una historia marcada tanto por la grandeza como por la tragedia. La belleza natural de Camboya es innegable, con sus vastas selvas, ríos serpenteantes y campos de arroz que se extienden hasta donde alcanza la vista. Pero detrás de esta fachada serena, se esconde una narrativa compleja y a menudo desgarradora. Durante siglos, el Imperio Khmer floreció, dejando atrás las impresionantes ruinas de Angkor Wat como testimonio de su gloria. Este imperio no solo fue un centro de poder político y militar, sino también un faro de cultura y religión. Los templos de Angkor, con sus intrincados grabados y arquitectura monumental, son un recordatorio de la habilidad y devoción de sus constructores. Sin embargo, bajo la superficie de esta belleza, se esconde una historia marcada por periodos de conflicto y agitación. Las mismas tierras que una vez fueron testigos de la grandeza del Imperio Khmer, también han sido escenario de invasiones, guerras y sufrimiento. La historia de Camboya es una mezcla de esplendor y dolor, de logros y pérdidas. En el siglo XX, Camboya se vio atrapada en la vorágine de la Guerra Fría. Las tensiones globales y las luchas de poder entre las superpotencias tuvieron un impacto profundo en esta nación. La intervención extranjera y las alianzas cambiantes llevaron a Camboya a un periodo de inestabilidad y conflicto interno. Su lucha por la independencia del dominio colonial francés fue seguida por una caída en la guerra civil. La búsqueda de libertad y autodeterminación fue un camino arduo y sangriento. La independencia, lograda en 1953, fue solo el comienzo de una serie de desafíos que la nación tendría que enfrentar. Fue durante este tiempo de inestabilidad e incertidumbre que una figura emergió de las sombras, una figura que alteraría para siempre el curso de la historia de Camboya, Pol Pot. Su ascenso al poder no fue inmediato, sino el resultado de años de lucha y maniobras políticas. Pol Pot, cuyo verdadero nombre era Salot Sar, se convirtió en el líder de los Khmer Rouge, un movimiento revolucionario que prometía un cambio radical. Su nombre se convertiría en sinónimo de uno de los regímenes más brutales y horribles de la historia de la humanidad. Bajo su liderazgo, los Khmer Rouge implementaron políticas extremas que llevaron a la muerte de aproximadamente 2 millones de personas. La visión utópica de Pol Pot se convirtió en una pesadilla para el pueblo camboyano. El ascenso al poder de Pol Pot y el posterior reino de terror desatado por su régimen Khmer Rouge dejaron una cicatriz imborrable en la nación, su gente y la conciencia del mundo. Las atrocidades cometidas durante este periodo son un recordatorio sombrío de lo que puede suceder cuando el poder se ejerce sin control y sin compasión. La historia de Pol Pot no es solo la historia de la ambición de un dictador, sino un escalofriante recordatorio de la fragilidad de la paz y las consecuencias devastadoras de una ideología sin control. Es una advertencia sobre los peligros de la radicalización y el extremismo, y sobre cómo las ideas pueden ser utilizadas para justificar actos de crueldad inimaginable. Es una historia que exige ser contada, no solo para honrar a los millones que sufrieron y perecieron, sino para garantizar que tales atrocidades nunca se repitan. La resiliencia del pueblo camboyano, su capacidad para reconstruir y seguir adelante, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Al recordar y aprender de estos eventos, podemos trabajar juntos para construir un futuro más justo y pacífico para todos. A mediados del siglo XX, Camboya era una nación luchando con su identidad en el escenario mundial. La vida cotidiana en las calles de Phnom Penh y otras ciudades reflejaba una mezcla de tradiciones antiguas y la influencia moderna que llegaba del exterior. La gente se dedicaba a sus actividades diarias, pero bajo la superficie había una creciente tensión y un deseo de cambio. Habiendo obtenido la independencia de Francia en 1953, el país se vio envuelto en la vorágine de la Guerra Fría. La celebración de la independencia fue un momento de orgullo nacional, pero también marcó el comienzo de una era de incertidumbre. La influencia de las potencias extranjeras seguía siendo fuerte, y Camboya se encontraba en una encrucijada. El príncipe Norodom Sihanouk, un gobernante carismático pero autocrático, intentó navegar por un camino neutral entre las superpotencias. Sihanouk era conocido por su habilidad diplomática y su capacidad para mantener a Camboya fuera de los conflictos directos.
pero su estilo de liderazgo también generaba controversia y oposición interna. Sus discursos y reuniones con diplomáticos extranjeros eran intentos constantes de asegurar la estabilidad y la soberanía de su nación. Sin embargo, la guerra de Vietnam que se libraba al lado pronto se extendería a las fronteras de Camboya, desestabilizando el país y avivando las llamas del descontento. Las incursiones y los combates en las zonas fronterizas trajeron consigo un flujo de refugiados y un aumento de la violencia. La población civil se encontraba atrapada en medio de un conflicto que parecía no tener fin. Estados Unidos, buscando interrumpir las líneas de suministro comunistas a través de Camboya, comenzó una campaña de bombardeos que tuvo consecuencias devastadoras para el campo camboyano y su gente. Los bombardeos no solo destruyeron infraestructuras y hogares, sino que también sembraron el miedo y la desesperación entre los habitantes rurales. Las aldeas fueron arrasadas, y muchas familias se vieron obligadas a huir y buscar refugio en otras partes del país. Este periodo de intensos bombardeos y creciente inestabilidad creó un terreno fértil para que los movimientos revolucionarios echaran raíces. La desesperación y la falta de confianza en el gobierno central llevaron a muchos a buscar alternativas radicales. Los revolucionarios prometían un cambio drástico y una solución a los problemas que enfrentaba el país, atrayendo a aquellos que habían perdido todo. Entre las diversas facciones que competían por el poder estaba el Khmer Rouge, un grupo guerrillero comunista liderado por la enigmática figura de Pol Pot. Pol Pot y sus seguidores se escondían en la jungla, planeando su ascenso al poder. Su ideología radical y su promesa de una sociedad agraria pura resonaban con aquellos que estaban cansados de la guerra y la intervención extranjera. El Khmer Rouge explotó el sufrimiento generalizado y la desilusión entre el campesinado, prometiendo una visión utópica de una sociedad agraria libre de influencia extranjera. Utilizaron propaganda efectiva para reclutar a los jóvenes y a los campesinos, prometiéndoles un futuro mejor. Las promesas de igualdad y prosperidad eran atractivas para aquellos que habían sido marginados y oprimidos durante tanto tiempo. Sin que muchos lo supieran, esta visión utópica pronto se convertiría en una pesadilla de proporciones inimaginables. El régimen del Khmer Rouge implementaría políticas brutales y genocidas, llevando a la muerte a millones de camboyanos. Los campos de exterminio y las atrocidades cometidas durante este periodo dejarían una cicatriz imborrable en la historia de Camboya y en la memoria de su gente. Nacido como Salot Sar en 1925 en una familia relativamente próspera en la Camboya rural, el viaje de Pol Pot para convertirse en un dictador despiadado fue poco probable y sorprendente. Educado en la capital, Phnom Penh, y más tarde en París, inicialmente parecía destinado a una vida académica y tranquila. Sin embargo, la exposición a la ideología marxista mientras estudiaba en Francia encendió un fervor revolucionario en él. Al regresar a Camboya, abandonó sus actividades intelectuales y se unió al movimiento comunista. Dentro de las filas del Khmer Rouge, Pol Pot ascendió rápidamente al poder. Su inteligencia y despiadada lo distinguieron de los demás. Poseía un carisma escalofriante y una creencia dogmática en su propia visión distorsionada de Camboya. Esta visión, arraigada en una interpretación deformada de la ideología marxista-leninista, requería la erradicación completa de la sociedad moderna y un retorno a una utopía agraria primitiva. Era una visión que resultaría totalmente incompatible con la vida humana y que acabaría costando la vida a millones de personas. Bajo el liderazgo de Pol Pot, el Khmer Rouge, que una vez fue un grupo marginal, se transformó en una fuerza de combate formidable, preparada para tomar el control total del país. El 17 de abril de 1975 ocurrió lo impensable. Phnom Penh, la capital de Camboya, cayó en manos del Khmer Rouge. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia del país, un momento que cambiaría para siempre la vida de millones de personas. La caída de Phnom Penh no fue solo una victoria militar, sino el inicio de una era de terror y opresión que dejaría cicatrices profundas en la nación. La ciudad, que alguna vez fue un vibrante centro de la cultura del sudeste asiático, se quedó en silencio cuando los soldados vestidos de negro del Khmer Rouge entraron marchando, sus pasos resonando en las calles desiertas. Los habitantes, atemorizados y confundidos, observaban desde las ventanas, sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar drásticamente. Su victoria marcó el comienzo de uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad.
La euforia de los soldados contrastaba con el miedo palpable de los ciudadanos. Las celebraciones de la victoria pronto dieron paso a una realidad sombría y aterradora. Pol Pot, ahora líder indiscutible de Camboya, lo declaró Año Cero. Este concepto radical no solo significaba un nuevo comienzo, sino una ruptura total con el pasado. Pol Pot y su régimen buscaban borrar cualquier rastro de la historia y la cultura camboyana, comenzando desde cero. Este escalofriante término significaba su intención de desmantelar por completo el orden social existente y reconstruir la nación de acuerdo con su ideología radical. La propaganda del Khmer Rouge prometía una utopía agraria, pero la realidad era mucho más siniestra. La ideología del régimen se basaba en la eliminación de cualquier oposición y la reeducación forzada de la población. Los residentes de la ciudad, junto con millones del campo, fueron evacuados por la fuerza, obligados a abandonar sus hogares y pertenencias. Familias enteras fueron separadas y muchos nunca volvieron a ver a sus seres queridos. La evacuación masiva fue solo el comienzo de un régimen de terror y control absoluto. Conducidos al campo para trabajar como trabajadores en granjas colectivas, las familias fueron destrozadas, sus posesiones confiscadas, sus vidas truncadas. La vida en las granjas colectivas era dura y brutal, con largas horas de trabajo y condiciones inhumanas. La comida era escasa y muchos murieron de hambre y agotamiento. Las ciudades y pueblos fueron vaciados, transformados en pueblos fantasmas, cuando Pol Pot intentó crear su utopía agraria. La vida urbana fue prácticamente eliminada y la infraestructura de la nación se desmoronó. Las calles que alguna vez estuvieron llenas de vida ahora estaban desiertas y en ruinas, transformados en pueblos fantasmas cuando Pol Pot intentó crear su utopía agraria. La religión fue abolida, la educación prohibida, y cualquier forma de disensión se enfrentó a un castigo rápido y brutal. Los templos fueron destruidos, los libros quemados, y los intelectuales perseguidos y ejecutados. Y cualquier forma de disensión se enfrentó a un castigo rápido y brutal. La paranoia del régimen llevó a purgas constantes, donde incluso los propios miembros del Khmer Rouge no estaban a salvo. La brutalidad y la represión se convirtieron en la norma, y el miedo se apoderó de la nación. Camboya, que alguna vez fue una nación de esperanza y promesa, se había convertido en una prisión bajo el yugo de hierro del Khmer Rouge. La devastación fue inmensa, y las cicatrices de este periodo oscuro aún son visibles hoy en día. La resiliencia del pueblo camboyano es un testimonio de su fuerza y determinación para superar uno de los capítulos más oscuros de su historia.